Bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. A ver, vamos a aprovechar, digamos, la mala noticia de el desabastecimiento de gasolina en los últimos días de esta semana, un problema de Petroperú que significó el decreto de urgencia y la inyección de 4.000 millones de soles, según el renunciante presidente del directorio Humberto Campodónico, para poder pagar finalmente la gasolina que estaba en los puertos peruanos, pero que finalmente no descargaban porque no había plata para pagarles. Entonces, esto muestra un problema, claro, si se quiere en el corto plazo de Petroperú para poder afrontar esos pagos y poder descargar el combustible para finalmente el transporte en nuestro país. Pero lo que muestra esto es el tema de fondo, que es la situación de Petroperú. Vamos a hablar de economía el día de hoy. Yo sé que a mucha gente le parece pesado el tema, pero me parece que es fundamental en este contexto también de inflación global. Pero me quiero sentar en el tema de Petroperú, después va a estar Juan José Matar con nosotros para conversar más a fondo, pero el tema de Petroperú. Yo voy a aprovechar para citar este libro interesantísimo, que es La tragedia de las empresas sin dueños, el caso Petroperú, que escribe Carlos Paredes Lanata, quien a la sazón fue en su momento presidente del directorio de la empresa Petroperú. ¿Cuál es el problema de Petroperú? Pues parece que es el divorcio entre el directorio, la gerencia general, si se quiere, que desgraciadamente tienen cambios constantes y no permiten tener un norte que ponga por delante lo que debería ser el fin de esta empresa, que es beneficiar a todos los peruanos con el tema del combustible en nuestro país. ¿Y en qué se ha convertido Petroperú? Además, esto lo decía Pablo Secada, fiel a su estilo, más de una vez, lo viene repitiendo hace años. Se ha vuelto en una cofradía de trabajadores de Petroperú que no les importa la empresa, no les importa beneficiar a los verdaderos dueños de Petroperú, que somos todos nosotros, porque es una empresa pública, sino lo único que les interesa es quedarse en sus puestos de trabajo, ganar más sueldo, gollerías, trabajar lo menos posible. Y en esa línea es que finalmente se permitió, por error, yo le voy a dar el beneficio de la duda a Humberto Campodónico respecto a temas de corrupción. Le doy el beneficio de la duda, he conversado varias veces con él. Creo que se equivocó. Creo que el tema ideológico también lo ganó con la intención de hacer esta refinería o, digamos, la reforma de la refinería de Talara. Pero de que hay corrupción en el tema de la refinería de Talara, a mí no me queda duda. Y vamos a profundizar en eso porque hay que ponerle nombre. ¿Quiénes estarían beneficiando monetariamente con este gran negociado que parece ser la modernización de la refinería de Talara? Solamente para dar el playoff, como se dice, habría que mencionar la empresa que está haciendo esta gran obra, ¿no? Técnicas Reunidas de España. Vamos a conversar más al respecto, pero solamente por el momento la voy a mencionar, para luego ir en profundidad cómo se han ido dando estos aumentos de lo que debió ser la inversión inicial de la refinería de Talara. Me centro ahora en el libro de Carlos Paredes, que nos explica un poco cuál es el problema de Petroperú. ¿Quién es el real dueño de Petroperú? Se pregunta en un capítulo de su libro. Dice: anteriormente señalé que muchos trabajadores de Petroperú, sobre todo los gerentes, trabajan para ellos mismos. A los trabajadores de la empresa les importa poco quiénes son los verdaderos accionistas de Petroperú, todos nosotros, es decir, pues no le rinden cuentas a nadie. Lo que él ha denominado, y habría que todos grabarnos esta frase, ¿no? La cofradía. Trabajadores que además parecen que meten a familiares suyos, salen de licencia durante años y cobran como si hubiesen trabajado, siguen aumentando sus sueldos sin estar ligados directamente a las utilidades, al desempeño de estos trabajadores y de la empresa. Es justamente lo que él menciona entre el divorcio, ¿no? Entre el agente y el principal. Continúo, dice: no debe sorprender que esta cofradía, que en la práctica ha tomado el control de la empresa, establezca objetivos que no necesariamente corresponden a los de la mayor parte de las corporaciones modernas del planeta. Objetivos como, aquí va, mantener el empleo, el número de puestos de trabajo, al margen de que existe un exceso de trabajadores, no les interesa el desempeño de la empresa. Entonces, así como hablaba de Técnicas Reunidas, que es la que está construyendo la refinería de Talara, que es un tema
particular, si se quiere, el tema mucho más global de Petroperú es esta cofradía. Y a esta cofradía también hay que ponerle nombre, apellido y la fotografía, que es lo que vamos a hacer acá en los próximos programas. Porque no se trata pues de decir y no ponerle nombre y apellido. Yo odio cuando la gente habla y finalmente no dice, ¿no?, quiénes serían las personas y habla finalmente de una entelequia, ¿no? Algo que no tiene la claridad de definir quiénes son, porque a esas personas hay que sacarlas. A esas personas hay que luchar para que Petroperú sea una empresa correcta. Yo no digo que necesariamente se tenga que ir a la privatización inmediatamente, porque tendría un costo político, social, si se quiere. Podría haber una transición, si se quiere, con la entrada de capitales privados. Hay casos de otros países, está también el tema de Ecopetrol. El mejor ejemplo está Toilairo en Noruega, que es una empresa pública, pero que finalmente se maneja con un gobierno corporativo. Y no la chacra que es hoy Petroperú, que hay que decirlo también. Más allá de esta cofradía corrupta en toda regla, lo que pasa es que entran también gobiernos con políticos corruptos. Y lo que finalmente algunos pretenden hacer cambios, como lo intentó hacer Carlos Lanata en su momento, pero que al final esta cofradía lo sacó. Ustedes recordarán que le graban una conversación, la gente del sindicato, la cofradía, inmediatamente la sueltan y, como siempre, políticos timoratos hicieron lo más fácil, cortarle la cabeza a Carlos Paredes sin finalmente luchar y tratar de corregir los problemas de Petroperú. Sigo entonces con las joyerías. Dice, lograr aumentos salariales por encima de las prácticas del mercado e independientes de la evolución de la productividad laboral y mantener una serie de prebendas que no se dan en otras empresas del sector. Eso le quita competitividad. Por eso ustedes verán que Petroperú es una de las empresas que más factura, pero que no reporta ningún tipo de utilidad. Y que al mismo tiempo tampoco brinda tantos beneficios como podría brindar la existencia de este monstruo como es Petroperú. Dice, esta cofradía son los que guían parte importante de las decisiones de la cofradía. Y se pregunta, ¿por qué las decisiones de la gerencia tendrían que estar orientadas a maximizar el valor de la empresa para los accionistas si nadie tiene internalizado el hecho de que Petroperú tiene en efecto accionistas? Todos nosotros. Habría que remontarse a un pasado no tan lejano. Recuerden el Petroperú de Alejandro Toledo. O sea, hasta plata de Petroperú sacaron, creo, para refaccionar los pisos de Palacio de Gobierno que Alejandro Toledo quería. Siempre la cofradía se sostiene porque llegan también políticos corruptos que le entran al juego con la cofradía para justamente también sacar provecho momentáneo. Y eso, nuevamente, se debe a esta cuestión política de Petroperú, que no tenga un gobierno corporativo que pueda trascender, que pueda estar más allá de los vaivenes de la política en nuestro país. Tengo una más, porque ese tema me parece interesante. El problema agente principal. El problema del agente principal, muy estudiado en la literatura del gobierno corporativo, se refiere a la dependencia del accionista, el principal, de las acciones de la gerencia, el agente. Eso es lo que está roto, quebrado. Antes de continuar con este tema, solamente una última, para entender cómo se manifiesta esto que les acabo de contar en este gobierno particular del señor Pedro Castillo Terrones. ¿Qué hacía el dueño de una clínica, Chotano, Fermín Silva, de la clínica La Luz, contratando y decidiendo quién tenía que ser el gerente general o el presidente del directorio de Petroperú? Solamente tendría que haber una respuesta: coima. Lo que hemos estado viendo en este gobierno, es decir, negocios ilegales, la posibilidad de meter a una persona para que una vez estando ahí busque qué negocios, o mejor dicho, qué negociados hacer y poder finalmente sacar dinero. No hay otra explicación, porque Hugo Chávez es un ignorante en la materia. ¿Y por qué digo que es un ignorante en la materia si es que no también con visos de corrupción? Eso lo define el Ministerio Público. Carlos Paredes nuevamente. Hugo Chávez redujo la transparencia. Tenemos todo el problema del biodiesel que está siendo investigado. Además, yo tengo que insistir, porque César Nakazaki se hace el loco, responde lo que le provoca responder en Twitter y hasta ahora no responde y no aclara por qué Carilín López hasta ahora no va a 4 citaciones de la Fiscalía. Y la Fiscalía tampoco nos responde por qué no detiene a Carilín López si se supone es un aspirante a colaborador eficaz, pero se zurra en las citaciones del Ministerio Público. Y no solamente eso, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al Congreso de la República,
habla específicamente de algo que ha pasado por agua tibia. Karelim López le habría entregado 2 millones de soles para el presidente Pedro Castillo, no sé si a través de Bruno Pacheco, pero lo dice la denuncia constitucional. Karelim López entregó 2 millones de soles. ¿Es cierto, César Nakazaki, o desmiente lo que dice la denuncia constitucional? Quizá lo desmiente en ese extremo nada más, tan convenientemente como le gusta, ¿no? Como es su usanza. Pero bueno, habría que preguntarse ese tema. Vuelvo acá. Dice, eso es falta de transparencia. Tomó una serie de decisiones en el área financiera que llevaron a este descalabro financiero que hemos vivido. Llevó a que una empresa auditora como Pricewaterhouse no quiera auditar los estados financieros. Todo eso conllevó a una reducción de calificación de riesgo en la empresa. Algo lo que costó muchísimo tiempo lograr, que se cierren las líneas de crédito. Entonces entró una situación de liquidez terrible que lleva al desabastecimiento y todo está rodeado de mentiras, dijo Carlos Paredes para una radio local. Termino con esta y viene nuestro invitado Juan José Martans. Él dice, el caso del proyecto de modificación de la refinería de Talara o de modernización de la refinería de Talara es emblemático. El análisis costo-beneficio basado en análisis marginal estuvo ausente. Ideología, por no decir corrupción. Pero repito, habría que buscar quiénes son los que se han beneficiado económicamente más allá de la cofradía en este negociado. Al final se destruyó valor por cerca de 1.650 millones, pero la cofradía obtuvo su refinería. Aumentó así su poder y sus joyerías. Termino. Al momento de escribir estas líneas, cuando escribió el libro hace un par de años, habiendo ganado perspectiva temporal, pienso que la privatización de Petroperú no era políticamente viable, porque ya había sido privatizada en la práctica, justamente al entregarse a manos de esta cofradía. Vamos a ponerle nombre y apellido a esta cofradía. Eso es lo que hay que luchar también, más allá del tema político, no del presidente, de los ministros corruptos, etcétera. Una empresa de todos los peruanos que ha sido tomado por una cofradía corrupta al interior de Perú. Termino. Entre los privilegios percibidos por la cofradía están los siguientes, y repito, asegurarse el empleo, acceder a mejoras salariales continuas y mantener una serie de beneficios, un seguro médico excepcional, hasta 16 sueldos al año, además de la CTS, bonos por tiempo de servicio, licencias sindicales permanentes, entre muchos otros. Por eso, Petroperú es lo que es. Es lo que es, y nosotros perjudicados por el tema de la gasolina, que es simplemente un tema puntual de este gobierno en la última semana. Juan José Martans está con nosotros para hablar sobre esto y otros temas de economía. Juan José, un placer, muy buenas noches. Cristian, un gusto. Adelante, por favor. Gracias. Desde tu punto de vista, Juan José, ¿coincides con el punto de vista de Carlos Paredes sobre lo que ocurre en Petroperú? Petroperú es el resultado de muchos problemas. Uno de ellos está asociado a lo que tú has señalado, el ambiente laboral. Hay inflexibilidades que tienen un origen a nivel de lo que es política laboral y de trabajo establecida por el actual gobierno y por anteriores. Y esas inflexibilidades generan esta suerte también de grupos de trabajadores que, más que aportarle valor a una empresa, se aprovechan de la misma. Sin embargo, creo yo que lo que está enfrentando Petroperú hoy en día es mucho más grave que eso. El desabastecimiento de combustible es un hecho y ello está prácticamente ligado a un solo elemento. Esta empresa no tiene caja, no tiene liquidez. Y frente a esa situación, pues, está obligada a cubrir el pago de abastecimiento de combustibles al cash. Como no tiene liquidez hoy en día... Es decir, nadie le da la gasolina por delante si es que no la paga al cash. Al cash. Nadie confía en Petroperú. Nadie confía en Petroperú, pero hay más que eso, porque fíjate tú, al generarse desabastecimiento hay una suerte de inflexibilidad a lo que significa el comportamiento del precio de la gasolina. El precio de la gasolina ha tendido a subir en ciertas localizaciones y eso está asociado a esa escasa posibilidad de abastecer normalmente al mercado interno. No hay liquidez, no hay abastecimiento de combustible. Segundo problema, endeudamiento. Petroperú está sobreendeudado. Estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares en emisiones de bonos.
y su deuda a largo plazo supera los 4.500 millones de dólares. Es decir, estamos frente a una empresa que además de estar sobreendeudada y no disponer de liquidez mes a mes, viene deteriorando su posición en tal magnitud que su calificación de riesgo tiende a deteriorarse cada vez más. Por lo tanto, la verdad, este problema es un problema mayor. ¿Cuánto tiene que ver, perdón, Juan José, el hecho de haber decidido ir por la modernización de la refinería de Talara con que se haya perdido valor en los últimos años? Independientemente de esto que conocemos de Hugo Chávez, pero... Es correcto. Digamos, el hito de la mayor pérdida de valor de Petroperú se debe a lo que se ha invertido en la refinería de Talara. Fíjate, ve, hagamos un poco de cifras. Lo que se ha canalizado de recursos para efecto de que Petroperú se mantenga operativa y que disponga de algo de patrimonio es más o menos 2.250 millones de dólares. Entre préstamos del MEF, préstamos 500 millones de dólares del Banco de la Nación, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de 1.000 millones de dólares de aporte de capital a Petroperú. En total, 2.250 millones de dólares. Agrégale tú el requerimiento de inversión de la planta de Talara. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Sumemos 8.250 millones de dólares sí, en lo que significa el mantener el frente de Petroperú y concretar el ambiente de la refinería modernización de Talara. ¿Era necesario modernizar al 100% Talara? No, lo que yo tengo entendido, he conversado con especialistas... inicial que fue ampliándose. Y demasiado, porque lo que se quería es, bajo el concepto de economía verde, bien, buscar que la presencia de sulfuros, pues, sea negativa para lo que significa la conservación del medio ambiente. Y eso lo ha realizado Repsol de una manera u otra, y no ha hecho más. Se ha mantenido bien. ¿Cuánto costaba eso? 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Pues frente a ese 1.000 millones de dólares ahora estamos gastando 8 veces más, Cristian. Y 8.250 millones de dólares es una cifra tremendamente significativa para un país pobre como Perú. ¿Cuál es el futuro entonces, Juan José, de Petroperú? Porque si además tiene esto y el libro muestra de esta cofradía que lo que busca no es beneficiar a la empresa, no es hacer una empresa rentable que beneficie a los peruanos, pues el deterioro va a ser cada vez mayor y mayor. ¿Cuál sería una solución? Se ha planteado un esquema de reestructuración integral de Petroperú. El decreto 023, el decreto de urgencia 023 plantea un conjunto de actividades al respecto. Creo yo que uno de los principales problemas hoy en día está asociado a lo que es propiamente la gobernanza de Petroperú. Fíjate tú, cómo se escoge al gerente general. El presidente de la República lo llama a Palacio para conversar con él, previa elección de tan importante cargo, pero el presidente de la República. ¿Tú crees que un país institucionalmente bien establecido es el presidente el que se entrevista con el gerente general de una empresa como Petroperú? Para eso hay un ministro de Energía y Minas, para eso hay un presidente de Petroperú, para eso hay un directorio de Petroperú. Ellos son los que deben elegir al gerente general de esta entidad. Vamos, y mira tú. Vamos aquí entonces, Juan José. ¿No sería eso una reforma que el Congreso de la República podría hacer respecto de Petroperú, o no está en el ámbito del Congreso de la República decirle, se acabó este tema de que vayan donde Fermín Silva, que se reúnan con el presidente, vamos a elaborar un nuevo sistema para que se elija gerente general, la manera como se elige al directorio, al presidente del directorio, etcétera? ¿Recuerdas tú que se le sacó a Petroperú dentro del ambiente de FONAFE? Sí, han pedido ahora, que vuelva. Así es, se está evaluando esa posibilidad nuevamente. Se quiere poner en valor nuevamente Petroperú. La verdad es que mientras tengamos esta suerte de escasa institucionalidad y un presidente de la República tenga que intervenir en la selección de un gerente general, ¿con qué propósito? No lo sé. Pues lo que vamos a tener como resultado final es esta suerte de ineficiencias, esta suerte de tratativas poco transparentes y esta suerte de resultados en el frente de una empresa tan importante como Petroperú, que los vamos a pagar todos nosotros. Con ese tratamiento de Petroperú, para pasar a otros temas,
este desabastecimiento puede volver a ocurrir. Si es que finalmente hablamos que nadie confía, nadie le da crédito, va a necesitar cash efectivo para poder pagar las próximas entradas. Exactamente, se está pensando en ampliar el apoyo por el lado del Banco de la Nación OMEF en 500 millones de dólares más. Es decir, si es que la planta de Talara no opera, no define un margen de refinanciamiento neto, de refinamiento neto importante, lo que vamos a tener es la reiteración de esta suerte de brecha o déficit, y eso lo va a tener que cubrir el MEF, el Estado y todos los peruanos. Es para fines de año, aunque Humberto Campodónico ha dicho que se espera, pero claro, siempre deja la posibilidad de que ojalá se extienda finalmente la puesta en funcionamiento. ¿En qué momento va a operar la planta de Talara? ¿En qué momento? Correcto. O sea, y no solamente vemos que opere, ¿no? Porque puede ser que, claro, termina la refinería como quien termina una planta, pero si es que la gestión no ha cambiado, el tema va a seguir igual. Nadie te va a contestar, Cristian, en qué momento va a empezar a operar la refinería de Talara. Acaba el año un poquito, ¿no? Tu análisis de lo que ha sido la economía este año y en todo caso los retos que se vendrían para el Perú en términos económicos para el próximo, estando en una situación de, digamos, inflación global. Sí, fíjate, yo creo que hay una preocupación sustancial hoy en día en Perú. El próximo año vamos a tener un año complicado, un año en el cual los niveles de actividad productiva van a tender a desacelerarse con respecto a lo que inclusive podamos observar este año. Este año entidades tan importantes como JP Morgan o Moody's estiman que Perú va a crecer 2,5%. Para el próximo año yo diría que el crecimiento de Perú en las actuales condiciones va a estar entre 1,5% y 2,5%. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta proyección? No hay un solo determinante, Cristian, que nos pueda llevar a la conclusión de que Perú va a crecer más que ello por una simple razón. La inversión privada del Banco Central de Reserva de Perú la está estimando para el bienio 2022-2023 en no más del 1% promedio año. Con esa sola cifra ya estamos hablando de que está garantizada la desaceleración de la actividad productiva en el país. Segundo, podríamos crecer si es que el frente externo fuese favorable a la economía. La demanda externa se está retrayendo, se está recesando o desacelerando el nivel de actividad productiva global, los precios de los minerales van a caer, ya están cayendo algo, y lo que vamos a tener es que la demanda de nuestras exportaciones va a tender a retraerse. No vamos a crecer por inversión, no vamos a crecer por exportación neta. Ok, ¿por qué vamos a crecer? Consumo. ¿Cómo va a crecer el consumo en un contexto donde las tasas de interés están subiendo y el costo del crédito se está encareciendo? ¿Cómo va a subir el consumo en un contexto donde lo que tenemos es que la inflación no amaina? Y la verdad es que si tú evalúas rápidamente inversión, sea privada, pública, consumo, privado, público o exportación neta, no hay ningún indicador que te diga Perú va a mejorar el próximo año. Hablemos de inversión pública. Ok, la inversión pública tampoco va a andar. El mismo Banco Central de Reserva está apostando a que el crecimiento de la inversión pública promedio bienio 2022-2023 no va a ser superior al 1,5%. ¿Por qué ineficiencia en la inversión? Es decir, el gobierno central y también los nuevos gobiernos regionales de lo locales. Que se habla, fíjate, usualmente en estos contextos de carácter electoral y político es de que, bueno, entran nuevas autoridades y necesitan retomar y generarse experiencia para desarrollar su presupuesto, la ejecución de su presupuesto. Yo creo que el problema es más grave. Yo creo que Perú denota un conjunto de inflexibilidades y restricciones estructurales que limitan la posibilidad de observar la canalización de inversión pública en términos exitosos. ¿Por qué? La descentralización, por ejemplo, Cristian. Ok. Tú tienes gobiernos regionales, tienes gobiernos municipales, el gobierno central distribuye recursos, ¿y a quién se los distribuye? ¿A un conjunto de entidades ineficientes? Sí, corruptas. Plagadas de corrupción. Sí. Entonces, la inversión pública no tiene el impacto necesario para efecto de reacomodar y suplir en parte la inversión privada y reactivar al aparato productivo. Mira tú, el problema es estructural en el fondo en este caso y no hay visos de solución. ¿El próximo año va a cambiar esa situación? No.
En absoluto. Entonces, si no hay expansión de inversión, no hay posibilidad de ampliar exportaciones netas, no hay posibilidad de ampliar consumo, ¿de dónde vamos a crecer más? Yo no puedo mentir a la opinión pública, perdónenme, pero no encuentro una razón técnica que me lleve a la conclusión de que el próximo año Perú va a crecer más. Yo estoy seguro que Perú va a desacelerar, lamentablemente, su ritmo de expansión productiva. Y no creo que, en el mejor de los casos, supere el 2,5%. Y creo que se podría acercar al 1,5% sin duda alguna. La inflación, digamos, también va a continuar, van a seguir aumentando los precios, la situación va a empeorar para los ciudadanos en nuestro país en términos de alimentación, combustible, los gastos finalmente. Fíjate, Cristian, si tú observas la evolución del índice de precios de Perú y te concentras en el ambiente alimentos, sí, que tiene que ver con el segmento poblacional más vulnerable, sí, ¿ves? Encuentras que hace aproximadamente 2 años la inflación en el segmento de alimentos es de 2 dígitos. 2 dígitos. Sí. ¿De acuerdo? Si tú revisas la evolución de la inflación en provincias, el INEI encuesta 26 ciudades del país, ¿bien? Vas a encontrar que alrededor de 2/3 de las ciudades que se encuestan para efectos de elaborar el índice de precios del país, no de Lima, sino del país, tienen una inflación superior a la de Lima. Conclusión, nuestra inflación para los pobres es de 2 dígitos y afecta más a provincias. Entonces... aquel pueblo, ¿no?, que se dice querer defender y ayudar. Cristian, la verdad la situación es bien delicada. Yo no sé si este gobierno ha tomado conciencia de eso. Correcto. Acá se nos dice inflación de Lima, inflación total, pero no se expurga, no se evalúa con detalle cómo socialmente esa inflación al interior del país y en los segmentos poblacionales más vulnerables está mellando el bienestar de gran parte de nuestra población. Una última, Juan José, para que la gente también entienda, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene? Porque es cierto, hay una inflación global, hay un contexto de guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania que perjudica el tema de alimentos, de energía, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de la gasolina, queda claro que, claro, hay un problema con el precio de los combustibles, de la energía a nivel mundial, pero este caso, el desabastecimiento, es 100% responsabilidad de este ejecutivo de Petroperú el día de hoy y, si se quiere, de un Petroperú que viene arrastrando efectivamente esa mala decisión. Pero en términos generales, ¿cuánto tiene que ver la situación de la economía en el Perú? ¿Qué porcentaje, si es que se puede hacer algo así, al contexto global y finalmente a la situación, al manejo económico de este gobierno? Más allá de lo que algunos mencionan como crisis política. La crisis política se puede dar en el tema de la discusión, etcétera, pero el que tiene para manejar la economía, el que tiene el presupuesto es el Ejecutivo. El próximo año es incierto en materia de inflación. Yo no creo que la inflación se exacerbe más, pero va a ser difícil reducirla tal y cual es la intención del Banco Central de Reserva. Y creo que va a ser difícil no solamente por el componente internacional de la inflación, que es evidente e innegable, pero como tú bien señalas, hay otros elementos que introducir en este análisis. Por ejemplo, la mala administración del gobierno se evidencia en desabastecimiento de combustible. Eso eleva precios del combustible. Correcto. Y eso se traslada a toda la dinámica de la canasta familiar que utilizamos para el cálculo de la incapacidad de comprar urea. Exactamente, es un segundo elemento. La probabilidad de tener una crisis alimentaria el próximo año. Esto nos lleva a pensar de que el Banco Central de Reserva va a tener que ser muy juicioso con respecto a lo que significa la evolución de su tasa de interés de referencia. El tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Realmente lo que se está suscitando es que las entradas de dólares a favor de Perú se están limitando por 2 elementos. El primero, que la banca central norteamericana está elevando su tasa de interés. Sí. Eso genera una suerte de mayor preferencia de los fondos de inversión por el mercado de Nueva York al mercado de los emergentes o de Lima. Entran menos dólares por el lado financiero. Segundo, frente a la recesión internacional o desaceleración de la actividad productiva internacional, lo que tenemos es que los precios de los commodities mineros caen. Sí. El valor de nuestras exportaciones se retraen, menos dólares que entran al país. Entran menos dólares por efecto financiero, menos dólares por efecto comercial,
y al entrar menos dólares, la probabilidad de que el tipo de cambio observe presiones al alza es mayor. Claro está, gracias a nuestro Banco Central disponemos de reservas internacionales netas y podemos soslayar este impacto. Pero hay que tomar en cuenta algo. Solamente en lo que va de este año, la cotización más baja del tipo de cambio, alrededor de 3.70, contra el 4 soles dólar hoy día, significa una devaluación de 7%. ¿De acuerdo? Pues ahí vamos a tener otro impacto. Ahí, en la medida de que el componente importado es importante en el sector empresarial peruano, se estima que el 50% de los costos tienen un origen importado en promedio en la empresa peruana, pues tú deprecias el tipo de cambio, sube el tipo de cambio y ello va a resentir costos y precios al interior de Perú. El hecho de que se hable de que la inflación es transitoria es casi un mito hoy en día. Fíjate, ve, algunos indicadores internacionales señalan que los costos de los fletes internacionales están ya normalizándose. La cadena de suministro tiende a normalizarse. Okay. Se observa que el ambiente de granos también está desinflándose precios. Se observa que energía, mal que bien con petróleo, ya no está subiendo como antes. Todos esos elementos han debido llevar a que la inflación norteamericana, europea, peruana y de emergentes tienda a reducirse sustancialmente. No, porque el componente inflación de Perú y el componente inflación del mundo hoy día es tremendamente complejo, Cristian. No es una inflación típica de demanda, no es una inflación típica de salarios, es una inflación que compromete elementos geopolíticos, Rusia-Ucrania, elementos de política comercial internacional, Estados Unidos-China. Correcto. Entonces, frente a esa situación, ¿sabes cuánto se han incrementado los activos de los bancos centrales entre el 2008 y 2022? 5 veces. Un incremento tremendo. Entonces, ¿cuál es el origen de la inflación? Es tan complejo. Entonces, ese es un tema mucho más complejo que al mismo tiempo, imagino, ¿no? Nos quita predictibilidad de cómo se podría solucionar esta inflación en el corto plazo y genera una gran interrogante para el próximo año a nivel mundial, pero sobre todo aquí en el Perú. En el Perú hay un componente de desaceleración que es interno, no hay inversión, y hay un componente de inflación que no es externo. Está asociado a desabastecimiento, restricciones en la importación de urea, mala gestión del gobierno. Mala gestión del gobierno. Juan José Martans, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Cuídate mucho. Vamos a una breve pausa y regresamos. Hay un tema de Perú Libre. El titular del diario Correo es: miles se van de Perú Libre. Zaida Arias, que fue expulsada a la mala, ex militante de Perú Libre, va a estar con nosotros por teléfono. No se muevan. Bien, lo que habíamos comentado antes de la pausa, la nota de Diario Correo, la recogen además varios diarios. Miles renuncian al partido Perú Libre, acusan falta de transparencia económica y corrupción. Citan sobre todo a Hans Zavala, ¿no? Que habla... cito: estamos renunciando en bloque a la militancia de Perú Libre porque no compartimos las formas como manejan el presupuesto que la OMP destina al partido al haber logrado 37 escaños. Ya no los tienen los 37, pero eso fue lo que lograron y en base a eso la OMP les da dinero. Rápidamente, ¿qué dijo Vladimir Cerrón inmediatamente respecto a esta renuncia? Obviamente tratando de poner paños fríos. Muéstralo por favor en pantalla. ¿Va en la pantalla o no? Ok. Dice la canción: si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. No minimiza todo, no dice nada, fiel a su estilo. Pero bueno, Zaida Arias, ex militante de Perú Libre, ex candidata al Congreso también, está en la línea con nosotros. Zaida Arias, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Zaida, cuéntame un poquito. Miles renuncian al partido Perú Libre. ¿Tú qué sabes al respecto? No sé si has podido conversar. Tú renunciaste antes. Me acuerdo que finalmente te sacaron porque la expulsaron porque tú te quejaste de que habían utilizado sin tu consentimiento tu nombre para una lista. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en Perú Libre, Zaida?
Bueno, era evidente que esto iba a pasar tarde o temprano. Yo lo anunciaba hace varios meses atrás. Y es el costo político de respaldar la falsificación de firmas. Es el costo político de tener y seguir manteniendo una dirección solamente burocrática y nada política. Yo en realidad quiero solidarizarme con los compañeros y compañeras que en bloque han decidido renunciar a Perú Libre y respaldar lo que han dicho. Es cierto que hay un copamiento en el MINSA. Es lamentable que se utilicen los fondos que les da la AWOMPE para pagar sueldos de una cúpula en vez de estar fortaleciendo ideológicamente a la militancia. Es realmente lamentable que se hayan dado también expulsiones sin el debido proceso. El mensaje que está brindando esta dirección burocrática de Perú Libre es rotundamente negativo para todos aquellos que han confiado en un proyecto que se creía en un momento la esperanza del país. Es por eso que yo hago un llamado realmente, Cristian, a todas las compañeros y los compañeros que hoy ya no se encuentran en este partido, a que nos unamos y construyamos una nueva alternativa popular de izquierda. Y es por eso que los llamo a poder construir una nueva organización, un partido político en contra del golpismo, por la gobernabilidad y sobre todo con la ferviente esperanza de que sigamos construyendo este camino hacia horizonte que ya hemos iniciado, que es un camino hacia la justicia social. Zaira, ¿quién es finalmente el que decide, ¿no? Como tú dices, no hay debido proceso. ¿Quién es el que decide, digamos, no rápidamente qué es lo que ocurre en Perú Libre? ¿Vladimir Cerrón? Bueno, lo he mencionado hace un momento, hay una dirección burocrática y sí, Vladimir Cerrón es el responsable político de todo el debacle que está pasando a nivel partidario, del mal manejo que ha tenido la bancada en las decisiones inconsultas con las bases partidarias y también el mal manejo en las relaciones con el Ejecutivo, ¿no? Es realmente sorprendente que el partido de gobierno hoy por hoy se encuentra reducido en su mínima expresión y que no haya podido tampoco darle resultados a la población en el sector que le tocó, que por ejemplo es el MINSA, y que hoy por hoy se está discutiendo cupos, pagos indebidos a funcionarios que hayan depositado ilegalmente, en fin. No se sabe bien cómo es el asunto, pero es lamentable que no hayan dado resultados, que las postas sigan en abandono y que no hay una política real por la salud pública. Has dicho el sector que le tocó. A ver, te hago la pregunta. ¿Es un cuoteo el que hace el gobierno con el Ministerio de Salud que se lo da a Perú Libre? ¿Es finalmente la cuota de Vladimir Cerrón en el Ejecutivo? Yo creo que sí, de por sí el gobierno es un gobierno de amplia base, no tan solo se encuentra el Partido Perú Libre, hay otras fuerzas, hay otros movimientos, hay otras, creo yo, bloques sociales que hoy por hoy se encuentran gobernando y cogobernando con el actual gobierno, lo cual es saludable para nuestra democracia porque se ha visibilizado espacios que antes eran totalmente ninguneados, ¿no? Y en efecto, sí, es lamentable que por eso, repito, que el partido de gobierno, el partido que se impuso en las urnas en las últimas elecciones, hoy se encuentre reducido a su mínima expresión y que no esté brindándole realmente los resultados que esperábamos realmente con mucha expectativa de este partido, ¿no? Ok, entonces sí, finalmente, por más que no lo diga Cerrón, digamos, es un cuoteo que se le entrega a Perú Libre, la cuota de Vladimir Cerrón, pero un poco tú no estás en desacuerdo con eso, sino en que finalmente no hayan respondido al tener la jefatura del Ministerio de Salud, los de Perú Libre. Es correcto, esperamos realmente que ahora con esta nueva ministra, a la cual nosotros saludamos, la designación de la compañera Portalatino, se realicen las grandes promesas que se hicieron en campaña, ¿no? Las brigadas médicas, yo creo el aumento de los salarios de los médicos también y de todo el personal de salud que está realmente desfasado con el tiempo. Y también condenamos a lo que ha mencionado el señor congresista Edward Málaga, ¿no? Que realmente creo yo que ha evidenciado esa clase racista y golpista, porque quiero dejar esto claro. No, pero Zaira, está bien, tú dices lo de golpista. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que hay corrupción en este gobierno? Porque dice lo de golpismo, pero yo te quiero preguntar por las acusaciones de corrupción. Sí, pero tú mismo estás diciendo, son acusaciones. O sea, ¿no crees que sean... Hay una investigación y hay un debido proceso. Yo creo que adelantar juicio en este momento por parte de un medio de comunicación... ¿Tú crees entonces que no hay corrupción de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski tampoco? Porque son investigaciones.
Yo te voy a decir una cosa. En este momento, para tu conocimiento, y es algo que la prensa ha decidido no tocarlo, resulta que la señora Carolyn López, la que sí decía que Pedro Castillo encabezaba lo acabo de decir yo en el editorial, no lo has visto, pero que no me estás respondiendo la pregunta. Te he preguntado. Una mafia, resulta que no ha asistido, ¿no? Por cuarta vez. Lo acabo de comentar yo en el... Zaira, lo he comentado yo en el editorial. Porque no estás repitiendo todas las cosas que ella mencionó. Okay. Entonces, Zaira, ya lo he dicho, no me has respondido la pregunta. Sí, de aquellos colaboradores eficaces que venden humo, porque todo es un montaje. Entonces también los colaboradores eficaces del caso Keiko de corrupción, Zaira, solo lo replican ustedes, que son una prensa también bastante parcializada. Entonces los casos de Keiko Fujimori y los colaboradores eficaces también son mentira y nadie es corrupto. Porque en el mismo argumento de Pedro Castillo, se tiene que investigar y hasta que no haya sentencia no hay nada. Nada que cuestionar. Sí, pero hay la presunción de inocencia. Por eso, para todos. Ese es el debido proceso que se debe respetar. La presunción de inocencia. Entonces, a ver, repite conmigo. La presunción de inocencia también se aplica a Keiko Fujimori, a PPK, etcétera. Yo creo que se debe investigar y se debe sancionar drásticamente. Yo creo que la señora Keiko Fujimori, ya que la quieres meter en el mismo saco... No, ¿cómo vas a meter? No, hay pruebas de que esa señora ha pitufiado más de 40 millones de soles. Pero claro, tú quieres minimizar. Yo desde acá condeno realmente la que está minimizando eres tú. Yo no minimizo. Yo pongo con la misma gravedad el caso Keiko y el caso Pedro Castillo. Sí, tú minimizas. Gravedad. Y la gravedad es que estamos ante un golpe de Estado inminente. Ay, mira cómo te vas a dar al golpe. La verdad, parece que estás picona porque te han dejado fuera del partido, Zaira. Yo creo que no debemos entrar en lo que sí quería mencionar. Al final la denuncia te tiras para atrás. Es un racista y que son aquellas personas los que impulsan la vacancia, aquellas personas que desprecian a nuestra gente. Así que toda mi solidaridad con los compañeros que han decidido hacerse un lado del Partido Perú Libre y sigamos construyendo movimiento popular, compañeros, que esta batalla la hemos perdido. Hay todavía una esperanza. Y también hacer un llamado al presidente, y con esto termino. Gracias, Zaira. No, es que tampoco, hermana, no. Gracias, Zaira, te agradezco. Es que yo no doy yo no te presto, yo no te entrevisto para que des mensajes a la nación, Zaira. Te mando saludos, gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una pausa rapidito y regresamos, ya venimos. Bien, vamos rápidamente con el resultado de Brasil. Muéstramelo, por favor, porque ha sido triunfo de Lula apretadísimo. 50,9 contra 49,10. 1,8% de diferencia. Y claro, mucha gente dirá, la izquierda gana una nueva elección. Veía también un análisis que, claro, lo que muestra finalmente es que gana la oposición. Es decir, la gente se harta del gobierno de turno y hace el cambio. A veces por apretado margen, pero cambio al fin y al cabo. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos. ¿Cómo va a ser el traspaso también de poder debido a la postura muchas veces autoritaria, antidemocrática de Jair Bolsonaro? Pero Lula es un denunciado por corrupción. Se anuló finalmente el juicio que tuvo, pero ha quedado claro la corrupción que él manejó, que él lideró desde el Estado brasilero y también a través del Partido de los Trabajadores. Parece que Ollanta salta de un pie, no sabemos por qué. ¿Qué tiene que ver el triunfo de Lula? Cree que finalmente lo va a volver a apadrinar. Hablando de Ollanta, se ve una casación en el caso de él respecto a los aportes de campaña. ¿Son o no lavado de activos? Ni siquiera yo lo tengo claro. Yo me acuerdo que decía hace tiempo, Rafael Villalabra, ¿por qué se va por el tema del lavado de activos? Claro, él era el fiscal a cargo del tema de lavado de activos, pero él insistió con el tema de lavado de activos. Y ahora lo que a mi parecer es una actitud llorona, que además parte de esto de sentirse Batman y de tener el absoluto respaldo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo quiere pechar una y otra vez a César San Martín para que salga. ¿Cómo fallará César San Martín? Es una pelea que no le hace bien al país y que solamente muestra el grado, digamos, ¿no?, de falta de rendición de cuentas, de autocrítica, de sentirse la muerte, como ocurre aquí en nuestro país. Pasó con Vizcarra, el papá que todos quisiéramos tener, decía una candidata a la vicepresidencia, Vela y José Domingo Pérez, Batman y Robin. Ahora la fiscal Benavides es una heroína. No es una heroína, la fiscal de la Nación está haciendo su chamba, pero en el caso de su hermana hay que solamente leer IDL Reporteros para ver que la hermana va
vaya que está metida hasta el cuello en la acusación de haber dado libertad a cambio de dinero. Entonces, no es una heroína, ni tampoco es una pecadora. La pecadora en todo caso sería la hermana. Lo que tiene que hacer la fiscal de la Nación es dejar que un fiscal haga el trabajo de la investigación sobre su chamba, y cometió un error al sacar a los otros fiscales. Pero hay también un grupo de gente que quiere pescar a río revuelto. Así que separar la paja del trigo, leer de aquí y de allá y sacar sus propias conclusiones. No le crea todo a una fuente, a un medio. Lea de varios y saque sus propias conclusiones. Mucho menos a mí. Chao, chao.